Buenas noches, mi nombre es César Luis Rodríguez Bernardo, estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú, y el siguiente informe o análisis es del curso de Filosofía del Derecho respecto al análisis de la inconstitucionalidad de normas sobre prisión preventiva desde la perspectiva del positivismo jurídico y el realismo crítico. En este informe vamos a analizar la inconstitucionalidad de determinadas normas del Código Procesal Penal que regulan la prisión preventiva a la luz de las teorías del positivismo jurídico de Kelsen, de Hart, de Ferracoli y el realismo jurídico de Al Rose. Como nosotros hemos visto, el positivismo, vamos a ver en este tema el positivismo excluyente de Kelsen. Hans Kelsen pues es uno de los juristas más influyentes del siglo XX que propuso el positivismo jurídico excluyente o la teoría pura del derecho con el único objetivo pues de separar el derecho de cualquier influencia externa, como por ejemplo la moral, la política, la sociología, porque para Kelsen el derecho debía estudiarse pues como un sistema normativo autónomo, ¿no? Compuesto exclusivamente por normas jurídicas jerárquicamente ordenadas. Eh, Según su teoría, una norma es pues válida no por su contenido moral o político, sino porque éste ha sido creado conforme a otra norma superior dentro de un sistema que culmina pues en las normas fundamentales, ¿no? Que otorga validez a todo el orden jurídico. Esta visión pues busca garantizar la objetividad, ¿no? La objetividad y la seguridad jurídica, así evitando pues que las decisiones judiciales se basen en criterios subjetivos y morales. En el contexto peruano, la influencia del pensamiento kelseniano se observa pues en aquellos jueces o autoridades, ¿no?, que aplican la ley de manera estrictamente formal, priorizando la legalidad sobre la justicia material. Por ejemplo, pues puede verse en los casos donde se cumple a la letra la ley, aunque los resultados pues parezcan moralmente injustos, pero reflejando así la separación tajante entre derecho y moral que Kelsen siempre defiende. Y no obstante, pues a esta postura siempre ha sido objeto de debate, ¿no? Ya que muchos sostienen que el derecho no puede, pues, desvincularse totalmente de los valores éticos y sociales. Pero sin embargo, la propuesta de Kelsen pues sigue siendo fundamental para entender, ¿no? Para entender precisamente la estructura formal del derecho y la importancia de la validez normativa dentro de un Estado de Derecho. Vamos a ver también el positivismo incluyente o metodológico de Hart, que es uno de los principales representantes del positivismo jurídico contemporáneo, ¿no?, que planteó una concepción pues, más flexible del derecho en comparación a la visión estricta de Kelsen, que separa, ¿no?, el derecho de lo moral y de lo ético y todo ello. En su obra El concepto de derecho, Hart pues, introduce la regla de reconocimiento como un criterio fundamental que permite identificar que las normas pertenecen pues, válidamente a un sistema jurídico, ¿no? A diferencia de que Kelsen Hart pues, reconoce que el derecho no puede ser completamente ajeno a la moral. Si bien es cierto, pues él sostiene de que el sistema jurídico se basa pues en reglas sociales y formales que admiten los valores morales que también pueden influir pues en la interpretación y aplicación de las normas, especialmente pues cuando el texto de legal es ambiguo, ¿no?, o presenta vacíos jurídicos. Y en estos casos, pues los jueces tienen una tarea muy importante de interpretar la ley recurriendo a principios ya éticos, a principios constitucionales, ¿no? Para lograr decisiones más justas y coherentes con el orden jurídico. En el contexto peruano, esta visión se refleja claramente en la labor del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, donde los magistrados no solo pues van a interpretar, sino que van a aplicar la ley de manera estricta.
sino que también acuden a principios como la dignidad humana, lógicamente, la proporcionalidad y la razonabilidad para resolver algunos conflictos que la ley no ofrece, ¿no? Donde existe justamente, donde habíamos mencionado que existen vacíos, ¿no? Para tener una respuesta más clara. Como por ejemplo cuando se presentan vacíos, ¿no? Dentro de los principios constitucionales para orientar su decisión y garantizar la justicia material. De este modo, pues el pensamiento de Hart representa un positivismo incluyente que reconoce la estructura normativa del derecho, pero también la importancia de la moral y los valores en su interpretación práctica. Vamos a ver el positivismo crítico de Ferrajoli, destacado jurista también italiano, contemporáneo, es uno de los principales exponentes pues, del garantismo jurídico, ¿no? Donde una corriente busca vincular pues, el derecho con, con la protección efectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Con el control del poder estatal. En cambio, su teoría se presenta como una crítica al positivismo formalista, ya que al centrarse exclusivamente en la validez formal de las normas, podría admitir leyes injustas y contrarias a la dignidad de la persona o a la dignidad humana. Para Ferrajoli, el derecho no solo debe ser un conjunto pues, de normas válidas desde un punto de vista formal, ¿no? Sino que también debe ser legítimas desde un punto de vista sustancial. Esto significa que una norma puede haber sido aprobada conforme al procedimiento establecido, pero si se vulneran los derechos humanos o contradice los principios constitucionales, carecería pues de legitimidad sustancial. De este modo, introduce la distinción esencial entre validez y legitimidad, colocando los derechos fundamentales como el núcleo del sistema jurídico, ¿no? El modo garantista que propone el Estado y sus instituciones deben pues actuar dentro de los límites precisos establecidos por la Constitución, ¿no? Garantizando pues el respeto, la legalidad y la tutela judicial efectiva en el control del poder. En ese sentido, el derecho se convierte pues, en un instrumento de protección frente a los posibles abusos de autoridad, asegurando así el ejercicio del poder público, que siempre esté subordinado pues, a los principios constitucionales y a los valores democráticos. En el contexto peruano, en nuestro país, el pensamiento de Ferrajoli se refleja pues en el papel del Tribunal Constitucional, ¿no? Justamente en el bloque de constitucionalidad que buscan asegurar todas las normas y actos de Estado que sean compatibles, ¿no? Con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, cuando hay una ley que vulnera derechos como la igualdad, la libertad o el debido proceso, donde puede ser declarada inconstitucional precisamente bajo los fundamentos del garantismo. Bueno, así el garantismo jurídico de Ferrajoli representa pues una evolución del pensamiento positivista, ¿no? Al incorporar una dimensión ética y constitucional que prioriza la justicia material sobre manera pues válida, ¿no? Formal, considerando pues un modelo de Estado de Derecho democrático y protector pues de los derechos humanos. Ahora vamos a ver en cuanto al realismo jurídico de Alf Ross, especialmente en la versión escandinava representada por Al Rose, que sostiene que el derecho no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas, ¿no? Sino de normas estrictas o abstractas, sino como una realidad práctica que se manifiesta pues, en la conducta de los jueces, ¿no? Y en la aplicación efectiva de las normas ¿no? Para Rose, el derecho es esencialmente un fenómeno social cuya existencia depende pues, de cómo las autoridades judiciales lo interpreten, lo apliquen en casos concretos. A diferencia del positivismo normativista que centra su atención en la validez
formal de las normas. El realismo jurídico pues pone el foco en la práctica judicial y en los efectos reales de las decisiones, porque según Rawls, una norma jurídica solo puede considerarse vigente cuando produce efectos concretos, ¿no?, en la conducta de las personas, en la actuación pues, de los tribunos, ¿no? En este modo, el derecho no reduce a un texto, sino cobra vida pues, en la interpretación judicial y en su impacto social. Rawls reconoce que las decisiones jurídicas eh, no son meramente pues, técnicas, ¿no?, sino que están influenciadas por factores sociales, políticos, morales, psicológicos. Es por ello que el juez no es simple aplicador de la ley, sino un actor que participa pues, activamente en la creación del derecho a través de su interpretación y argumentación. En el contexto peruano, el pensamiento de Rawls se refleja principalmente en la labor del Tribunal Constitucional y en algunos fallos del Poder Judicial, donde los magistrados pues, ¿no?, se limitan a aplicar la ley de manera literal, sino que consideran los efectos sociales, económicos y morales de sus decisiones. Por ejemplo, en casos de derechos sociales o de ambientales, laborales, los jueces pues interpretan las normas de una forma más evolutiva, ¿no?, buscando que sus fallos generen impacto positivo en la sociedad y concluyan pues a una justicia material, ¿no? En síntesis, el realismo jurídico de Rawls propone una versión dinámica del derecho entendida como una práctica social en constante transformación. Pues su enfoque destaca la importancia del papel del juez tanto en la experiencia del contexto social, en la construcción del derecho, mostrando pues que la justicia no solo se encuentra en la ley, ¿no?, sino en la aplicación práctica en sus criterios y en sus consecuencias reales. Eh, es todo lo que voy a exponer en esta actividad del día de hoy, en la semana 9 del curso de Filosofía del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias por su atención.